Hola Felipe, buenos días Ivo, Roberto, Robin, Hola, profe, buenos Vicente, días. ¿cómo están? Hola, Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Qué bueno, Eh, profe. Estamos iniciando la semana previa. La próxima semana estamos de vacaciones, Ivo, ¿no? Usted está, de hecho, sí, profesor. La ¿ya? semana del 12 es de vacaciones para funcionarios, creo, y en consecuencia para todo el resto. No es para todos. ¿Ya? Eh, a ver, eh, se nos acerca también, no me acuerdo bien cuál es la fecha del segundo certamen, pero les tengo ya las notas y las iba a subir el viernes, se las voy a subir hoy día, antes de mediodía les voy a subir las notas del primer certamen, ¿m? ¿Ya? Para que se vayan con el tema listo. Y tenemos que ponerle fecha a las otras tareas de tal manera de que las tengan resueltas para el segundo certamen. Por lo menos resuelta. Me interesa más que la entrega, que ustedes la tengan resuelta. Yo no tengo ningún problema en dejar la entrega para los últimos días antes del término semestre, pero me interesa de que sí le pongamos fecha a objeto de que las tengamos resueltas antes del segundo certamen. ¿Ok? Bien. Profe, Ivo, dígame. le quería preguntar sobre la tarea 2 se la mandamos por correo, ¿cierto? Sí. Ya, eso ¿Ya? era. ¿Ya? ¿Se acuerda, Ivo, qué fue lo último que vimos? Le voy a ayudar un poquito yo para que hagamos un pequeño resumen. Bueno, estamos en la temática del TPM. La clase pasada estuvimos viendo, todavía no en detalle todos los pilares, pero sí la explicación del TPM, por qué se llama un mantenimiento total productivo. Total porque incluye trabajo de todos, afecta a toda una organización. ¿Ya? Porque adicionalmente, ¿cierto? Está o involucra el ciclo total del activo, es decir, desde lo que es el proyecto, durante la etapa de explotación y también su etapa de desincorporación. ¿No? Y fundamentalmente el TPM se preocupa, ¿cierto? De lo que son las pérdidas. ¿Te acuerdas de alguna de las pérdidas de las cuales que son las más relevantes en definitiva, que se pueden abrir en otras más, pero ¿cuáles son las tres más relevantes, Ivo? Los accidentes, las detenciones y las fallas, los reprocesos. Bueno, por lo menos el Instituto Japonés de Mantenimiento de Planta define que hay 8 pérdidas, pero se pueden agrupar en tres relevantes principales. La primera de ellas tiene que ver con los tiempos muertos que se producen, ¿cierto?, por alguna detención de equipos aguas arriba o aguas abajo, los tiempos muertos asociados a los que la máquina está disponible, sin embargo no tenemos operador, los tiempos muertos asociados a lo que es en el caso de los equipos móviles, al petroleo o muchas veces a los cambios de turnos, donde tenemos que cambiar operadores en los procesos industriales. También otra de las pérdidas relevantes está relacionada con la pérdida de capacidad productiva, que normalmente está asociado a una pérdida de potencia y o a una pérdida de velocidad de los sistemas. Y lo otro, lo que señalaba Ivo, es productos defectuosos que
En definitiva, significa que yo debo reprocesarlos o se van a chatarra. Entonces, esas son las tres grandes pérdidas que posteriormente y durante hoy día en la mañana vamos a ver de que el Instituto Japonés de Mantenimiento de Planta desagrega esas tres pérdidas relevantes en 8. Hay otros que postulan 6 pérdidas importantes, pero en definitiva están de una u otra forma todas relacionadas, que tienen que ver también con las pérdidas relacionadas con pérdida de eficiencia. Pero lo vamos a ver con un poquito más de detalle más adelante. Entonces, el TPM se basa, ¿cierto? Su base central está, y lo señalamos, en las 5S. Y las 5S, ¿de qué es lo que se preocupa? Se preocupa básicamente de eliminar aquellos elementos que pudieran generar desorden y producir algún tipo de accidente o pérdida. También considera los aspectos relacionados con el orden, la limpieza, la mantención, y de que todos estos factores que pudieran alterar los procesos productivos, ¿cierto? No estén presentes en lo que es las operaciones industriales. Entonces, en eso se basa el TPM para lo que es la disminución de lo que son las pérdidas, los desperdicios. El TPM es un método y se denomina mantenimiento productivo total, que nace, ¿cierto?, en la industria japonesa y es parte de la metodología del Lean Production. El Lean Production tiene una serie de métodos que lo que busca, ¿cierto?, es la producción liviana o la producción sin grasa. El Lean Production es una metodología también que se utiliza para lo que es el mejoramiento continuo de las plantas y fundamentalmente observa y se orienta para llevar adelante sus acciones en estos pilares relacionados con el TPM. Adicionalmente, ¿cierto? Aparecen otros como el Just in Time, donde para objeto de los procesos industriales nosotros buscamos que todo sea, junto con ser de calidad, también llegue en los tiempos justos y necesarios, de tal manera de minimizar los stocks, porque los stocks también resultan para los procesos industriales un desperdicio muchas veces porque tienen costos financieros. Es parte de la grasa que el Lean Production o la producción liviana intenta optimizar. ¿Ya? Dentro de los pilares del TPM, el primero, y que lo mencionamos y que parece que fue Roberto Lagos el que hizo la lectura, hablamos de lo que eran las mejoras enfocadas, que básicamente las mejoras enfocadas son inspecciones que desarrollan los equipos funcionales o los equipos interfuncionales a objeto de buscar algún elemento o algunos factores, modos de falla que pudieran afectar la efectividad global del equipo, es decir, que pudieran estar afectando los aspectos relacionados con la integridad operacional. ¿eh? Y también nos hemos dado cuenta y hemos conversado, ¿cierto?, que la integridad operacional está relacionada con lo que es la confiabilidad operacional. Y la confiabilidad operacional, lo hemos mencionado en varias oportunidades y lo hemos analizado, es la probabilidad de que un equipo falle en un tiempo determinado y en un contexto operacional determinado también. Y esa confiabilidad operacional se ve afectada por 4 factores. ¿Se acuerda, Robin Arnaud, cuáles son esos 4 factores? ¿Sobre los cuales de la mejora continua? ¿De la confiabilidad operacional? ¿Sí? ¿Cuáles son los 4 factores que intervienen en lo que es la confiabilidad operacional? El HSEC. Eso es la integridad operacional. El HSEC tiene
la confiabilidad operacional es la base de la integridad operacional, y la confiabilidad operacional está afectada o tiene 4 factores relevantes. Entonces, no son lo mismo. No son los Entonces mismos. mezclo Uno es la confiabilidad humana. Y nos Pero dimos cuenta. ¿se puede hacer la diferencia entre los dos? Integridad y confiabilidad. La integridad operacional lo que busca, ¿cierto?, es que los procesos productivos vayan más allá que el simple hecho de yo obtener rentabilidad en el proceso. O sea, que los procesos tienen que desarrollar rentabilidad, o lo que hemos denominado el EBITDA, considerando aspectos de sostenibilidad y sustentabilidad, sin agredir el HSEC y de manera competitiva. Y para eso, ¿cierto?, yo lo que requiero es la confiabilidad operacional. La base para alcanzar la integridad operacional es la confiabilidad operacional. Y la confiabilidad operacional tiene 4 factores. Uno de ellos es la confiabilidad humana, en la medida, ¿cierto?, de que yo logro mejorar la confiabilidad humana, y la confiabilidad humana, recuerden que está relacionado con el conocimiento, que es el saber, con las habilidades, que es el poder hacer las cosas, y con las conductas, con la motivación, que es el querer. Entonces, la confiabilidad, si yo quiero mejorar la confiabilidad operacional, muchas veces debo preocuparme, ¿cierto?, de lo que es la confiabilidad humana. Y hemos aprendido también. Y en eso hay... ok. Ahora entiendo. Y en eso hay confiabilidad humana, hay sobre las máquinas. Confiabilidad de procesos, y la confiabilidad de procesos fundamentalmente se basa en la configuración de los procesos. Existe también la confiabilidad de los equipos, y el cuarto factor está relacionado con la mantenibilidad. Mantenibilidad. Sí, ahora me acuerdo, sí. ¿Ya? Y esos son la base fundamental para alcanzar los niveles de integridad operacional o excelencia operacional. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la integridad operacional me señala a mí que yo no solamente me debo preocupar de generar rentabilidad, yo tengo que generar rentabilidad sin afectar la sustentabilidad y la sostenibilidad, sin agredir el HSEC y de manera competitiva. Esa es la integridad operacional. ¿Ya? Y eso hoy día es una condición sine qua non de todos los procesos industriales, porque de otra forma, de una u otra manera, van a resultar afectados por los contextos globales o por los contextos operacionales. O sea, la competitividad en la integridad operacional considera aspectos como es la flexibilidad productiva, es decir, dependiendo los escenarios, y ustedes ven que hoy día los escenarios a nivel global son bastante líquidos, es decir, son bastante variables. Y yo definitivamente, si no estoy preparado y no tengo procesos flexibles desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de los mismos procesos productivos, yo corro serios riesgos, ¿cierto?, de tener que cerrar. Creo que en algún momento conversamos y dimos un ejemplo de una empresa IANSA, la IANSA es el acrónimo de lo que era la industria azucarera nacional, que en su momento acá en Chile fue del Estado, ¿ya? Pero esta IANSA que tiene aún varias plantas. Uno de los problemas que tuvo particularmente una de las plantas, que fue la planta de Chillán, es que tuvo que cerrar. Y tuvo que cerrar fundamentalmente porque ellos se dedicaron por mucho tiempo y mantuvieron solamente las condiciones para producir azúcar a partir de lo que es remolacha. Pero nosotros hemos aprendido, ¿cierto? Y el contexto global del punto de vista de los aspectos relacionados con la salud y la alimentación, ustedes ven que por todos lados las recomendaciones relacionadas con el tema del no consumo de azúcar. Y el no consumo de azúcar
realmente con el tiempo se ha ido haciendo más efectivo y al no tener consumos de azúcar, la demanda por azúcar ha ido cayendo. Y si cae la demanda, ¿cierto? Y yo tengo excesos de producción, en definitiva voy a tener pérdidas. Por lo cual, ¿cierto? La empresa, por lo menos la planta de Chillán, hay otra planta en Los Ángeles, la planta de Chillán tuvo que cerrar. Y junto con eso, ¿cierto? Eso afecta a todo, digamos, a todos los stakeholders que giran alrededor de este tipo de plantas. Por ejemplo, toda la industria remolachera que estaba en la zona, básicamente los agricultores de remolacha tuvieron que reinventarse. Se cerró todo lo que es la producción de remolacha. Sin embargo, esto digamos, y con bastante satisfacción, por lo menos de mi parte, yo he visto que actualmente sí, y ANSA, no sé si en la planta de Chillán, pero en las otras plantas sí se ha reinventado. ¿Por qué? Porque se han dedicado también a la industria alimenticia y son hoy día la competencia de Guasil. ¿Alguien conoce o ha visto qué es lo que son los productos Guasil y qué son los productos Yansa actualmente? Los guasil sí los he visto, son un montón de cajas con comida ya básicamente preparada, ¿no? Tienen muchas Lentejas, legumbres garbanzo, listas. y le hacen mucha propaganda también en la televisión actualmente, a los Guasil. Sí, ¿Ya? Bueno, Yansa apareció como competencia con cajitas de alimentos de esas mismas características. Y también aparecieron, digamos, con distintas variedades de poroto, de garbanzo, de lenteja, con postres, y con lo cual, de una u otra forma, con sus propias instalaciones lograron reinventarse. ¿Ya? Otra situación que hace poco me tocó ver y que creo que es parte de las condiciones que, si bien no la hemos conversado claramente en lo que es tanto en diseño como los que hemos hecho proyectos, pero creo que es un aspecto que se debe considerar, es todo lo relacionado con la economía circular y todo lo que relacionado con el reciclaje. Y para mi sorpresa, una de las plantas, o la planta termoeléctrica de AES-Gener, donde tiene como 3 ventanas 1, ventanas 2, que está en la zona de sacrificio de Puchuncaví, que son las plantas termoeléctricas que están ahí y que debieran cerrar de aquí al 2025, pero que inclusive ya hay compromisos de que una de las plantas de AES-Gener que está en ventana debiera estar cerrando ahora el 2022. Pero para mi sorpresa, un poco grata e ingrata, me encontré que esta planta termoeléctrica la están readecuando como una planta desalinizadora de osmosis inversa. ¿Ya? Grata porque yo veo que de alguna manera las condiciones, ¿cierto?, de proyectos reciclaje sí empiezan a hacer sentido en Chile. Un tanto ingrata porque este proyecto de reconversión no fue declarado ambientalmente, por lo tanto está siendo bastante criticado. Pero una de las condiciones que tienen que cumplir los proyectos que nosotros desarrollemos para que los aspectos relacionados con la integridad operacional se den, es que nosotros tenemos que buscar la forma de, y que eso hace también, hace mucho sentido con lo que es la sostenibilidad y la sustentabilidad, es que nosotros tenemos que buscar la economía circular, tenemos que buscar que los productos que desarrollemos sean reciclables, que cumplan todas las condiciones reciclables, reutilizables, que el esté presente, la economía circular sea parte de nuestros proyectos y de nuestros procesos. ¿Ya? Que nosotros logremos eliminar las condiciones de los productos desechables. Una de las cosas que se señala, ¿cierto?, es que en general nosotros no debiéramos generar basuras, no debiéramos generar desperdicio, nosotros debiéramos diseñar y debiéramos proyectar de manera sustentable y sostenible. ¿Ya? Entonces,
eso habla de la integridad operacional que se busca en lo que son los procesos industriales. Y la integridad operacional tiene que ver con rentabilidad, con procesos y proyectos que sean sustentables y sostenibles, que no agregan el HC y que sean competitivos. Y el ser competitivo significa que sean procesos de calidad, que es uno de los pilares del TPM también, procesos que sean altamente productivos y procesos con un alto nivel de flexibilidad. ¿Preguntas hasta ahí? Robin. Robin Arnaud. Sí. Es tiempo de activar. ¿Te quedó claro la diferencia entre confiabilidad operacional e integridad operacional? Sí, esta vez sí, la integridad se permite gracias a la confiabilidad. Exactamente. Entonces, Y no todo el hecho no encuentro la palabra, pero lo que se viene de decir a propósito de recircular y... No, ¿cuál es la palabra en español? el reciclaje. Claro, pero es el ciclo de vida del producto que permite lograr eso y no estoy de acuerdo que no permite tanto flexibilidad eso, porque hay más restricciones que avantaje en eso, pero cierto que debemos enfocarnos en eso por el futuro. Bueno, es que la tendencia debiera ser, tanto para lo que es el diseño de productos, el diseño de plantas, es buscar este reciclaje, buscar esta integridad operacional. Nosotros tenemos que, porque eso nos va a permitir, en definitiva, ser competitivos y que permanezcamos en el tiempo. De otra manera, estamos condenados, ¿cierto?, a que en la medida que las normativas desde el punto de vista ambiental y todo este tema que se nos viene fuerte, que es el cambio climático, nos va a afectar. Entonces tenemos que preparar nuestros procesos, nuestras tecnologías para que estén de acuerdo con estos conceptos de integridad y excelencia operacional. Tenemos que operar bajo esas condiciones. Y para eso es fundamental, ¿cierto?, la base de lo que es la confiabilidad operacional. Todos los ejercicios que nosotros hacemos en el mantenimiento están orientados a buscar la confiabilidad operacional que a mí me permita alcanzar los niveles de integridad operacional y la excelencia operacional que requieren los procesos industriales. Hacia allá nos orientamos, para allá va nuestro esfuerzo. Cuando hablamos de este pilar de las mejoras enfocadas, yo lo que busco, ¿cierto?, es la efectividad global de los equipos, que tiene que ver con la productividad, tiene que ver con la flexibilidad y la efectividad global de los equipos, ¿no?, está relacionada con la utilización, la disponibilidad, con aspectos que tienen que ver con la confiabilidad operacional. Entonces, para allá van todos nuestros esfuerzos, a alcanzar la integridad operacional de los procesos industriales, que son en definitiva quienes satisfacen las necesidades y resuelven los problemas, y que es la pega de nosotros los ingenieros. ¿Preguntas, consultas? Bien, entonces tenemos que las mejoras enfocadas, ¿cierto?, que buscan fundamentalmente maximizar la efectividad global de los equipos a través de lo que son inspecciones por equipos de trabajos funcionales o interfuncionales que van a las áreas y partiendo siempre con el concepto, ¿cierto?, de determinar cuál es el área más crítica, porque las áreas más críticas son aquellas áreas que podrían tener consecuencias, una falla podría generar consecuencias de características catastróficas, ¿cierto? Consecuencias desde el punto de vista de las personas, consecuencias desde el punto de vista económico, productivo, consecuencias desde el punto de vista estratégico, es decir, que afectaran, ¿cierto?, a la parte legal, con las consecuencias que pudiera tener también lo legal, y consecuencias desde el punto de vista
de lo que es el prestigio de la empresa. Entonces, lo que buscamos a través de estas mejoras enfocadas en mejorar la efectividad global del equipo a objeto de evitar las consecuencias de lo que son las fallas funcionales que pudieran presentarse. Para ello, ¿cierto? Nosotros tenemos, y por lo menos alcanzamos y llegamos hasta acá en la clase pasada, en que hablamos de lo que era el mantenimiento autónomo. Ian Edison, ¿te acuerdas qué es lo que es el mantenimiento autónomo? ¿Qué es lo que dijimos? ¿De qué se trataba? Recuerdo que el mantenimiento autónomo es como el mantenimiento del cual el mismo operador puede hacer en el equipo. En el cual participa el operador. Ya lo decía, una de las cosas que señalaba Ivo es que el concepto total, uno de los elementos que busca es la participación total de todo el personal y particularmente de los operadores, es decir, que los operadores se sientan identificados con las tareas de mantenimiento, de tal manera que estén preocupados de lo relacionado con la conservación de las funciones, que entiendan, ¿cierto?, las diferentes formas como pueden fallar las funciones, cómo pueden fallar los equipos. Entonces, la participación particularmente y principalmente de los operadores es una de las características que contribuye mucho, ¿cierto?, a que el TPM elimine estos desperdicios que se van generando, porque en la medida que el operador es posible que él se dé cuenta de que una falla está a punto de ocurrir y que él se haga cargo a través de, ya sea interviniendo él el equipo o dando cuenta de manera oportuna al mantenimiento, evidentemente que nosotros nos podemos evitar muchas fallas funcionales y también fallas que pudieran tener daños mayores en los equipos. Adicionalmente, ¿cierto? Eso permite disminuciones en costo, disminuciones de tiempo y tiene una serie de ventajas. Ahora, normalmente estos operadores inicialmente parten con algunas tareas menores como son limpieza, ajustes menores, algunas calibraciones, algunas inspecciones. Y en la medida de que ellos aumentan en competencias y capacidades, evidentemente pueden hacerse cargo de algún tipo de mantenimiento más complejo. Normalmente ese mantenimiento que realiza el operador se denomina un mantenimiento de primer nivel. El mantenimiento de segundo nivel normalmente está orientado a personal técnico de los departamentos de mantenimiento. Ahí va a depender, digamos, de cómo se organice, de cómo sea la organización de operación y cómo sea la organización de mantenimiento, pero el mantenimiento de segundo nivel normalmente está orientado a personal de mantenimiento y son ya tareas de un nivel más especializado. Y hay un mantenimiento que también se denomina el mantenimiento de tercer nivel, que es un mantenimiento altamente especializado que normalmente lo desarrollan y lo llevan adelante las empresas proveedoras de equipo. Por ejemplo, en las termoeléctricas, todo lo relacionado con el balanceo y calibración de las turbinas, que es el equipo más crítico y el equipo principal, normalmente está a cargo de gente altamente especializada. En la minería, todo lo que es el mantenimiento del motor anillo, de los molinos SAC, también es un tema altamente complejo y los proveedores de estos molinos de motor anillo, que son ASEA Brown Boveri o Siemens, son los que se encargan de estos mantenimientos de alta complejidad que se hacen cada 2 años o cuando hay alguna situación que afecte a este motor anillo, normalmente, y espero que eso ya esté superándose dentro de la industria, uno recurría a las empresas proveedoras para solucionar temas que eran altamente complejos y relacionados con altas tecnologías. Pero sin embargo, muchas veces eso nos genera también una serie de problemas porque estos técnicos especializados
estas industrias importantes, como les decía, como Siemens, sea Brown Bering, son técnicos que están girando alrededor del mundo y atendiendo a los equipos que hay alrededor del mundo. Por lo tanto, su disponibilidad no es la más alta. Y ahí se observa todavía, ¿cierto?, una necesidad de que los profesionales de las universidades nuestras, ¿cierto?, y las mismas universidades se hagan cargo muchas veces de esas tecnologías que se van incorporando a la industria. Pero eso tiene que ver con el mantenimiento de tercer nivel, que es un mantenimiento altamente especializado y que yo creo que es una oportunidad importante para los profesionales de la ingeniería acá en Chile. Que aquellos temas complejos que normalmente quedan a disposición de los proveedores internacionales de equipo, nosotros desde las universidades y también desde la formación que le damos a nuestros profesionales podamos y tengamos las capacidades para resolverlo. Aunque muchas veces esas atenciones también tienen que ver con las garantías que se otorgan a estos grandes equipos y a estos equipos de tecnologías complejas que requieren estar garantizados, y para poder estar garantizados muchas veces requieren de la participación de los técnicos extranjeros, de los técnicos asociados, ¿cierto?, a estas empresas proveedoras de equipo. Entonces, ese fundamentalmente es el mantenimiento autónomo. ¿Consultas hasta acá? Ignacio Rivadeneira. No, profe, está claro hasta ahora. ¿Está claro? ¿Profe? Ignacio, ya. Quiero que tú le des lectura, ¿cierto?, al tercer pilar, que es el mantenimiento planificado. ¿Alguien tenía una duda, me parece, profe, antes de No seguir? sé, a ver, lo escucho si es que alguien tenía alguna duda. Sí, soy yo, profe. Robin. Por ejemplo, la limpieza en el puesto de trabajo, por ejemplo, cada fin de turno, ¿se considera como el Es mantenimiento mantenimiento también. Es mantenimiento y es un mantenimiento a nivel de... autónomo, ¿no? ¿Ah? ¿Perdón? Es el autónomo, ¿no? ¿Se considera como el autónomo? O sea, uno lo podría considerar dentro de lo que es el mantenimiento de primer nivel en el mantenimiento autónomo, que debiera hacerlo el operador, pero normalmente ponte en los procesos industriales donde el mantenimiento asociado a la limpieza es muy pesado, normalmente ese se está subcontratando, es decir, tenemos empresas encargadas de lo que es el aseo industrial, que se denomina. Pero es una forma de mantenimiento también, ¿ya? Y estaría agrupado dentro de lo que es este mantenimiento de baja especialización, que es el mantenimiento de primer nivel. ¿Ya? Ok, gracias. ¿Ya? Ignacio, Sí. por favor, si me puedes leer lo que es el mantenimiento planificado y qué es lo que entiendes tú por eso. Mantenimiento planificado. El objetivo es el de eliminar los problemas del equipamiento a través de acciones de mejoras, prevención y predicción. Para una correcta gestión de las actividades de mantenimiento es necesario contar con bases de información, obtención del conocimiento a partir de estos datos, capacidad de programación de recursos, gestión de tecnologías de mantenimiento y un poder de motivación y coordinación del equipo humano encargado de estas actividades. ¿Qué es lo que entiendes tú por esto, Ignacio? Porque esto es lo que hemos estado conversando digamos, durante todo el curso, básicamente, ¿no? Claro, o sea, está hablando de lo que es el mantenimiento preventivo y predictivo. O sea, Exactamente. recolectar información de los equipos y de la operación y en base a eso planificar y generar planes de mantenimiento para evitar las fallas. Para evitar las fallas. Entonces, ese es uno de los pilares del TPM y evidentemente cualquier metodología, ¿cierto?, ya sea el RCM, el RBM, el TPM que estamos viendo, o el GRM que se basa en la ISO 31000,
al final a lo que llegamos, ¿cierto? A desarrollar planes son los planes, ¿cierto?, de mantenimiento, y que en mantenimiento normalmente se llaman los planes matrices de mantenimiento, pero en definitiva son las acciones necesarias que yo debo desarrollar a objeto de tratar los riesgos. Y en el mantenimiento, ¿cuáles son los riesgos? Los riesgos son las fallas, ¿ya? Entonces, los planes de mantenimiento y este pilar, particularmente el TPM, te dice, oye, nosotros, ¿cierto?, en el TPM debemos trabajar con lo que es la prevención y la predicción del mantenimiento. Hemos aprendido en el RCM, el mantenimiento centrado en confiabilidad, ¿cierto?, cuál es más conveniente. Y a través de lo que es también el árbol de decisiones, una de las primeras cosas que uno busca en el mantenimiento es tener tareas del tipo predictiva. En segundo lugar, busca tareas del tipo preventiva. Y una de las cosas que siempre debemos nosotros tener presente es que si no encontramos una tarea del tipo predictiva, debemos buscar alguna tarea del tipo preventiva, si se trata, ¿cierto?, de una falla que pudiera agredirme al HSEC. Y si no encontramos, ¿cierto?, si nosotros no encontramos una tarea del tipo predictiva o preventiva, cíclica de reparación o cíclica de sustitución, y esta falla afecta al HSEC, nosotros necesariamente tenemos que pensar en rediseñar. Existen, ¿cierto?, otras tareas en caso de no encontrar estas tareas predictivas o preventivas, como es la tarea que se denomina de búsqueda de fallas, ¿ya? Y también, ¿cierto?, hemos dicho, si en el caso de que esta falla no, solamente afectara fueran fallas que afectaran de la parte operacional o no operacional, las acciones que nosotros debiéramos tomar van a depender de aspectos económicos fundamentalmente. Si nos conviene trabajar a la falla, definitivamente nosotros vamos a tomar la decisión de trabajar a la falla. Si económicamente conviene trabajar de manera preventiva, nosotros vamos a trabajar de manera preventiva o predictiva. Como les digo, si se tratan de aquellas fallas que no afectan el HSEC, yo definitivamente la decisión pasa por el tema económico. Entonces, el mantenimiento planificado es un mantenimiento que nosotros ya hemos conocido, hemos tratado y creo que a estas alturas lo debieran estar manejando bastante bien. El mantenimiento de calidad. Ian, si me puedes leer, por favor, lo que es el mantenimiento de calidad y qué es lo que entiendes tú por ello, que es el cuarto pilar del TPM. Ok. Mantenimiento de calidad. Tiene como propósito mejorar la calidad del producto, reduciendo la variabilidad mediante el control de las condiciones de los componentes y condiciones del equipo que tienen impacto directo en las características de calidad del producto. Frecuentemente se entiende de que los productos producen problemas cuando fallan y se detienen. Sin embargo, se pueden presentar averías que no detienen el funcionamiento del equipo, pero producen pérdidas debido al cambio de las características de calidad del producto final. ¿Qué es lo que entiendes ahí tú, Ian? De fondo, lo que veo son las fallas, pero relacionadas como al control de calidad, ¿o no? O sea, yo lo que el pilar de mantenimiento de calidad precisamente se trata de controlar todos los aspectos relacionados con los componentes, los procesos y los equipos que pudieran afectar la calidad del producto, ¿ya? Es decir, si estamos hablando de una producción de algún tipo de producto donde las dimensiones son importantes, donde la forma es relevante, evidentemente tengo que preocuparme, ¿cierto?, de que, tanto las dimensiones como la forma cumplan con las tolerancias o que es parte de los parámetros de desempeño con que nosotros hablamos.
Muchas veces, desde el punto de vista de la calidad, si estamos hablando de la industria alimenticia, el sabor, la textura, son parte de los parámetros de desempeño que yo también busco en lo que es la industria alimenticia. Por lo tanto, si yo voy a comprar cierto, no sé si ubican todas las calugas, los toffee, y ese toffee me sale sabor no sé, a Super 8 o peor, me sale con gusto a ajo, evidentemente la calidad de ese producto no está de acuerdo con las expectativas, ¿cierto? Y con la promesa que yo le estoy haciendo al cliente. Ahora, otra de las cosas importantes, ¿qué es lo que te parece a ti, Jan, y que llama la atención y que está entre comillas ahí? El funcionamiento. No detiene el funcionamiento. ¿Está bien aplicado eso del funcionamiento? Esto lo puse literal de un libro del TPM, pero me llamó la atención lo del funcionamiento, porque nosotros hemos aprendido, ¿cierto?, que el funcionamiento o la función está asociado a los parámetros de desempeño. Yo hablaría ahí, ¿cierto?, que si bien el equipo no detiene el funcionamiento, más que no detiene el funcionamiento, no detiene la operación, es decir, el equipo sigue girando, sigue corriendo, sigue operando. Pero cuando no está cumpliendo los parámetros de desempeño, ¿cierto? Definitivamente no podemos hablar de funcionamiento. El equipo no es que siga el equipo, cuando no cumple los parámetros de desempeño, cae en falla funcional, es decir, el equipo no sigue funcionando, sino que podría seguir operando, cuando estamos hablando de fallas parciales. ¿Estamos de acuerdo en eso, Jan, o no? Sí, eso pensaba respecto al término funcionamiento. Ahí. Claro, porque el funcionamiento significa que, y es una de las cosas que vemos en el mantenimiento predictivo, que es el mantenimiento a condición. El equipo yo lo dejo, o sea, cuando detectamos la falla potencial, ¿cierto? Yo lo que analizo son los parámetros de desempeño y lo dejo operando, ¿cierto? O lo dejo funcionando siempre y cuando los parámetros de desempeño estén dentro de los rangos que yo espero que estén funcionando. Dentro de los rangos de desempeño que yo estoy esperando que se cumplan. ¿De acuerdo en eso? Sí, ¿Sí? profe. Entonces, ese es el mantenimiento de calidad, y que es uno de los pilares importantes del TPM. Entonces tenemos, por un lado, ¿cierto?, el pilar número 1 son las mejoras enfocadas, donde yo busco, ¿cierto?, maximizar la efectividad global de los equipos a través de otro de los pilares fundamentales, que tiene que ver con el mantenimiento autónomo. Y el mantenimiento autónomo, si bien se focaliza en los operadores, habla de la participación de toda la organización, de la participación total y el compromiso total de la organización con lo relacionado particularmente con lo que es la confiabilidad operacional. El tercer elemento que nosotros buscamos, ¿cierto?, es un mantenimiento planificado, que puede ser un mantenimiento del tipo predictivo, del tipo preventivo, e incluso planificado podemos hablar de mantenimientos correctivos, ¿ya? Siempre y cuando, ¿cierto?, cumpla las condiciones para que yo actúe de manera correctiva. El cuarto pilar, estamos hablando del pilar relacionado con la calidad. Yo tengo que preocuparme, ¿cierto?, que los componentes, los equipos y los procesos estén actuando y estén en las condiciones necesarias para cumplir con el parámetro de desempeño de la calidad, que es un aspecto fundamental para evitar las pérdidas. O sea, porque si el producto no cumple los parámetros de desempeño relacionados con la calidad, a mí me obliga a reprocesar o me obliga a llevar a chatarra muchas veces parte de estos productos. ¿Ya? Y eso es desperdicio, eso es una condición que el TPM no tolera, y es parte de las acciones que debiera realizarse bajo esta metodología. Evitar las pérdidas, evitar los reprocesos, evitar
evitar, ¿cierto? Los desperdicios, evitar llevar a chatarra o evitar que se generen las pérdidas. El quinto pilar, y que para mí es la contribución más grande que nos hace el TPM, y por lo menos particularmente en mi desempeño profesional, ha sido uno de los que a mí me ha ayudado y creo que ha sido uno de los más importantes uno de los que, junto con la ISO 31000, esto de la prevención del mantenimiento, a mí me ha ayudado y me ha llevado, ¿cierto?, a un desarrollo profesional mayor, que es todo lo relacionado con el tema de la prevención del mantenimiento. Claudio Muñoz, ¿me puedes ayudar ahí con la lectura y el análisis posterior? Ok, profe. Prevención del mantenimiento, mantenibilidad y confiabilidad en proyectos. Son aquellas actividades de mejora que se realizan durante la fase de diseño, construcción y puesta a punto de los equipos con el objetivo de reducir los costos de mantenimiento durante su explotación. Las técnicas de prevención del mantenimiento se fundamentan en la teoría de la fiabilidad y esto exige contar con buenas bases de datos sobre frecuencias y reparaciones. ¿Qué te parece, Claudio? ¿Qué es lo que entiendes? En el fondo es como una visión, tener una visión del ciclo de vida del proyecto desde el principio, cosa de poder optimizar el mantenimiento a lo largo de toda esta y prevenir, como dice ahí, prevenir que se tenga que realizar tanto mantenimiento e identificar qué tareas pueden ayudar a eso. O sea, eso, si tú te fijas, ¿qué es lo que dice? Influye sobre, aquí está bien Castizo, habla de la fiabilidad, Castizo bien españolado, pero en definitiva de lo que estamos hablando, que la confiabilidad operacional, yo la construyo y la diseño, o la diseño y la construyo, ¿cierto? En la etapa del proyecto, durante la incorporación de los CAPEX, es decir, cuando yo estoy iniciando el desarrollo del proyecto, cuando yo inicio, ¿cierto?, la formulación de un proyecto, yo tengo que estar pensando ya en lo que es cómo esto va a operar. ¿Cuáles son los parámetros de desempeño que me están pidiendo? ¿Cuáles son los resultados que yo requiero? Uno de los grandes problemas en los grandes proyectos es que muchas veces los gerentes de proyecto, por ejemplo, en la industria del petróleo, normalmente los gerentes de proyectos son ingenieros químicos. ¿Y de qué se preocupan los ingenieros químicos? Se preocupan de los reactores, se preocupan, ¿cierto?, de que estén los equipos, que se generen, que se diseñen los equipos necesarios, ¿cierto?, las torres de craqueleo, los sistemas de enfriamiento, todo lo necesario para que el proceso vaya en adelante. Y ellos muchas veces hablan de los tarros, hablan de tarros, hablan de fierro. Pero resulta que detrás de esos tarros, esos tarros yo no los quiero para que me operen y me funcionen una semana. Yo esos tarros, como les llaman ellos, ¿cierto? Inclusive pasa mucho con la gente en la minería. En la minería, y sobre todo en las plantas concentradoras, en las plantas de lixiviación, normalmente los que están a cargo ahí son ingenieros metalúrgicos. Y estos metalúrgicos también muchas veces hablan también de tarro y fierro, pero realmente esos tarros y fierros son los que están encargados, ¿cierto?, de generar las condiciones para que se pueda producir de acuerdo a la promesa que nosotros hacemos en el proyecto. Esos tarros y fierros, si nosotros no generamos las condiciones necesarias, no generamos
los conceptos de confiabilidad operacional, no desarrollamos, ¿cierto?, las iniciativas necesarias para lo que es las iniciativas necesarias para que posteriormente esos equipos, ¿cierto?, que tienen ciertas características, ciertas condiciones, para que no sean afectadas en el contexto operacional. Si nosotros no generamos las condiciones de mantenibilidad, difícilmente nosotros vamos a poder cumplir con los tiempos de funcionamiento que nosotros requerimos de esos equipos. Difícilmente, y lo estábamos viendo, ¿cierto?, el mantenimiento de calidad se refiere, ¿cierto?, a que yo debo tener las condiciones necesarias de los equipos, procesos y sistemas para que alcancen los niveles de calidad que yo busco en los productos. De otra manera, reproceso o voy a tener que votar básicamente votar la producción de ese momento, porque no estoy cumpliendo los parámetros de desempeño, ¿ya? Y eso ocurre mucho en nuestros proyectos, ¿ya? O sea, una de las cosas que fue emblemática acá en Chile, ¿cierto?, el proyecto Caucao, pero si uno empieza a analizar y hace las postevaluaciones de los proyectos productivos en minería, en la industria del petróleo, incluso en la industria de la aviación, ¿ya? Nosotros nos vamos a encontrar de que los parámetros de desempeño no se cumplen. Y al no cumplirse los parámetros de desempeño, nosotros nos vamos a encontrar que los proyectos no cumplen las promesas. Y cuando los proyectos no cumplen las promesas, generan pérdida para sus dueños, generan pérdida para los accionistas. Y por lo tanto eso significa, ¿cierto?, de que si hay pérdida, si no estamos cumpliendo, ¿cierto?, con la promesa, muchos de los participantes, que yo espero que a futuro no sean ustedes, ¿cierto?, los ingenieros, los gerentes, los jefes, definitivamente tienen que moverse, tienen que salir. Y eso trae consecuencias, consecuencias para la economía, consecuencias familiares, consecuencias personales. Entonces, este concepto de la prevención del mantenimiento es un concepto que nosotros debemos acostumbrarnos, ¿cierto?, en todas las instancias. Cuando nosotros desarrollamos un proyecto, por pequeño que sea, tenemos que preocuparnos de la confiabilidad del proyecto, es decir, el proyecto nos va a permitir tener los parámetros de desempeño de tal manera que yo pueda cumplir con la promesa. La mantenibilidad, las condiciones para mantener y reparar están adecuadas para que yo logre el nivel de confiabilidad operacional que busco en el proyecto. Entonces, yo una de las cosas que espero que de este curso, por lo menos, ¿cierto?, y creo que, fíjense que hay tres aspectos que de alguna manera han marcado a los alumnos que yo he tenido en los cursos en la universidad y que en su desempeño ya profesional, que muchos de ellos ya están en la industria, le han servido pero enormemente. Uno de ellos está relacionado con el lenguaje y el tener siempre presente el tema de la seguridad y los aspectos relacionados con la seguridad, el medio ambiente, las comunidades, ¿cierto?, y la salud de las personas, que el acrónimo del HSEC, el manejo de eso y tener claro cómo la gestión de activos y el mantenimiento influyen en el HSEC, es uno de los aspectos que ya en el lenguaje, cuando están expuestos a las entrevistas profesionales, a mis exalumnos les ha servido mucho. Otro, ya en la aplicación y en el desarrollo de su profesión y en cuando ya se están desenvolviendo como ingenieros, es la aplicación de la ISO 31000. Y otro aspecto relevante, sobre todo para quienes están en ingeniería, en proyectos o en ingeniería de mantenimiento, este tema de lo que es la mantenibilidad y confiabilidad en proyectos. Porque muchas veces ustedes se van a encontrar y van a estar manteniendo, ¿cierto?, durante la etapa de operación. Y se van a dar cuenta, oye, ¿sabes qué? No estás entregando la disponibilidad del equipo. Y los operadores te van a exigir, oye, no me estás dando la disponibilidad, no estás haciendo tu pega. Y la realidad es que se van a encontrar, ¿cierto?, que
Si ustedes no están cumpliendo con los parámetros de desempeño que están pidiendo los operadores para poder cumplir con los niveles de producción, no se debe a que ustedes estén haciendo actualmente durante la etapa de explotación del proyecto, que no estén haciendo la pega, sino que se debe a quienes establecieron las condiciones futuras del estado de los equipos y del desempeño de los equipos durante la operación, no se hicieron correctamente. ¿Ya? Muchas veces no tenemos las condiciones de mantenibilidad, no tenemos el equipo, ¿cierto?, necesario, no tenemos la configuración necesaria, ¿cierto? No tenemos un sistema con equipo en stand-by, no tenemos las condiciones, no tenemos los espacios. Muchas veces no existen los espacios para poder mantener adecuadamente. Muchas veces ocurre también, ¿cierto?, que las personas a cargo de la operación o a cargo del mantenimiento durante la capacitación del proyecto no alcanzaron el nivel de competencia que yo requiero para poder una planta industrial que tiene una tecnología determinada. Sobre todo hoy en día, ¿cierto?, donde estamos hablando que la tendencia es que cada vez los procesos industriales son más autónomos, donde yo requiero, ¿cierto?, de más mantenimiento, requiero de más conocimiento en relación a una serie, a la disciplina eléctrica, a disciplinas del punto de vista informático, a el ciber, ¿cierto?, todos los sistemas computacionales, electrónicos, eléctricos, la automatización de los procesos industriales, hoy día requieren de conocimientos integrales desde el punto de vista del profesional del mantenimiento. Entonces, si nosotros no tenemos las competencias y no tenemos las capacidades para abordar ese tipo de tecnología, evidentemente no vamos a dar el nivel de confiabilidad o no vamos a dar el nivel de mantenibilidad. Si los equipos, ¿cierto? Y esto tiene que ver con confiabilidad de equipos, no cumplen las características que deben tener a objeto de que el contexto operacional donde se están desenvolviendo no les signifique, ¿cierto?, que no cumplan los tiempos medios entre fallas de los cuales se espera en el proceso productivo, ¿ya? Evidentemente nosotros vamos a caer en un problema en el nivel de confiabilidad operacional, no vamos a entregar el nivel de disponibilidad, no vamos a entregar la cantidad ni la calidad del producto que se está esperando, por lo tanto no vamos a cumplir con el nivel de rentabilidad. Y adicionalmente, ¿cierto?, vamos a afectar la sostenibilidad, vamos a caer en agresiones al HSEC y no vamos a hacer un proceso o una empresa productiva, competitiva. Claudio, ¿algún otro aporte, alguna otra consulta al respecto, Claudio Muñoz? No, profe, ahí está todo bien. ¿Te queda claro? ¿Sí? Ivo. No hay dudas, profe. ¿De qué se tiene que preocupar en proyecto usted? Entre todas las cosas, Entre todas las cosas. Pero nosotros, acuérdense que normalmente nos van a contratar como ingenieros mecánicos en los proyectos. claro. Entonces, Bueno, para nosotros está esta prioridad del mantenimiento. Muchas veces. una de las cosas que se incorporó en algún momento, particularmente en la empresa donde yo trabajaba en sus tiempos, es que previo a la aprobación de cualquier proyecto, uno tenía que entregar un informe de mantenibilidad y confiabilidad en proyectos. Y eso es toda una disciplina sumamente interesante, y hay bastantes estudios al respecto. Y estos estudios se han ido generando, yo diría, en estos últimos 10 años. Pero anteriormente este concepto es uno de los conceptos más atractivos del TPM, particularmente el tema de la confiabilidad en la etapa temprana de los proyectos
no se consideraba. ¿Cómo se seleccionaba? Se les seleccionaban los equipos que cumplieran desde el punto de vista del potencia, dimensionamiento y cantidad productiva, aspectos de calidad inicial, pero no se consideraba la confiabilidad en la etapa de explotación y en la etapa cuando el proyecto ya era necesario desincorporarlo. Entonces, el TPM incorpora estos dos elementos relevantes, que es considerar el proyecto durante toda su vida útil, que es uno de los aspectos del total a que se refiere el TPM, y lo otro es la prevención del mantenimiento, es decir, jóvenes, profesionales, gerentes de proyecto, preocúpense, ¿cierto?, en las etapas tempranas del proyecto, desde lo que es la ingeniería de perfil, desde lo que es la ingeniería conceptual, de los niveles de confiabilidad del proyecto, donde ustedes, en base a la información, a lo que esta teoría de confiabilidad, ustedes tienen que proyectar las operaciones hacia adelante. La ingeniería de mantenimiento, acuérdense, que lo que hace es proyectar, mejorar y controlar. Parte de la proyección, ¿cierto?, y que tiene que ver con la confiabilidad de proyectos, es que ustedes tienen que ser capaces de diseñar el comportamiento de sus equipos, de los sistemas y de los procesos en el futuro donde se esté desarrollando la explotación. Y por lo tanto, una de las tareas del ingeniero mecánico o del ingeniero de mantenimiento es que tiene que ser capaz de establecer los niveles de confiabilidad operacional de su flota, de su proceso, de sus sistemas. ¿Ya? Entonces, ese debiera ser parte de las cosas con las cuales ustedes debieran destacarse en su desempeño profesional. Mantener el manejo de este concepto de mantenimiento y mantenibilidad y confiabilidad en proyectos. Consultas. Pilares del TPM. Ivo, mantenimiento en áreas soportes, por favor. Mantenimiento en áreas de soporte. Esta clase de actividades no involucra al equipo productivo. Departamentos como planificación, desarrollo y administración no producen un valor directo como producción, pero facilitan y ofrecen el apoyo necesario para que el proceso productivo funcione eficientemente, con menores costos, oportunidad solicitada y con la más alta calidad. ¿Qué es lo que entiendes tú por eso, Ivo? Lo primero es entender cuáles son las áreas soportes que hay en un proceso industrial. Claro. ¿Qué áreas soportes identificas tú? Bueno, ahí se habla de lo que es la administración, los departamentos de planificación y el de desarrollo, pero el de desarrollo no sé bien a qué se refiere distinto del de producción. Puede ser desarrollo producto. Ah, claro. Puede ser también, en algunas empresas hablamos de desarrollo comercial. En algunas otras empresas, ¿cierto? También, y particularmente cuando hablamos de recursos humanos, el área de recursos humanos, hablamos de desarrollo de las personas. Pero cuando hablamos de áreas soporte, ¿cuántas áreas dentro de un proceso? Cuando vimos algo de gestión del mantenimiento, nosotros hablamos de varias áreas soporte, hicimos análisis donde vimos marketing, vimos recursos humanos, finanzas. ¿Cuáles son las otras áreas soporte que tú identificas particularmente, digo, que pudieran existir en una empresa industrial donde estén los procesos industriales? ¿Dónde hiciste? Tú me contaste dónde hiciste práctica en una salmonera. Sí. ¿Ya? Sí. Pero aparte de las operaciones, ¿qué más existía ahí? Bueno, estaban las oficinas de recursos humanos. Recursos humanos, ¿cierto?
Sí. Para la confiabilidad operacional será importante recurso humano, ¿no? Bueno, dentro de la confiabilidad humana, supongo que sí. Sí, relevante, ¿cierto? Es uno de los factores relevantes de la confiabilidad operacional, los recursos humanos. Por lo tanto, el seleccionar un perfil de personas que se oriente, ¿cierto?, a alcanzar los niveles de confiabilidad humana que nosotros andamos buscando es relevante. ¿Qué otra área conociste tú ahí, aparte de las operaciones? Tú estuviste en un área de mantenimiento que es un área, parte de las áreas operativas. ¿Qué otra área de soporte tú conociste? Alcancé a ver algo de un poquito de la parte de finanzas, de la de prevención de riesgos, que también Ahí, es una, ¿las finanzas serán importantes para...? claro, o sea, claro que sí, Acuérdate, la confiabilidad operacional. ¿Cómo aumento la confiabilidad operacional? con confiabilidad humana, con confiabilidad de equipos, confiabilidad de procesos o mantenibilidad. Entonces, Pero, claro, las finanzas no están ahí explícitamente hablando, pero la empresa nace con un objetivo de alcanzar ciertos niveles de beneficios y utilidades, pues. Entonces, si no tiene departamento de finanzas, la empresa entera no está o sea, uno ve la apuntando. necesidad, ¿cierto?, de que hayan ingresos. ¿Mm? Sí, Y que esos ingresos sean superiores a los costos operacionales, ¿cierto?, a los costos financieros. ¿Mm? Entonces, evidentemente, si yo necesito mayor confiabilidad, yo tengo que buscar un nivel también óptimo de confiabilidad, que si bien, ¿cierto?, ese nivel óptimo de confiabilidad lo calcula el ingeniero de mantenimiento, ¿cierto?, la ingeniería de mantención, ¿quién tiene que generar los recursos, ¿cierto?, y los protocolos financieros para la adquisición de ese activo? Es finanza. ¿Mm? Y finanza es quien también te genera las condiciones necesarias para lo que es la confiabilidad humana, porque es quien establece los niveles de incentivos y los niveles de remuneraciones de las personas. ¿Mm? Entonces, buscar también las justas recompensas. ¿Mm? ¿Ya? ¿Qué otra área se te ocurre a ti? Vimos recursos humanos, vimos finanzas. había algo de prevención de riesgos cuando yo llegué, Seguridad. En seguridad, la claro. salmonera el tema medioambiental, Ivo, es crítico. Sí, ¿Mm? Y todo eso, ¿cierto? Con la mirada siempre de lo que es la confiabilidad operacional y la excelencia operacional. ¿Mm? O sea, yo estas áreas, soporte, recursos humanos, finanzas, seguridad y medio ambiente, abastecimiento, ¿ya? Está sonando la alarma de que estamos en la hora. Abastecimiento, marketing en algunos casos, ¿cierto? Entonces, el mantenimiento del área de soporte, ¿qué es lo que se trata? De alguna manera alinear a todas estas áreas de soporte a objeto de que estas áreas de soporte estén realmente soportando todo lo que está relacionado con la confiabilidad operacional y la integridad operacional. Entonces, uno de los pilares importantes. ¿Ya? Otro de los pilares importantes que tiene que ver con la confiabilidad humana es todo lo relacionado con polivalencia y desarrollo de habilidades de operación, que está relacionado con las competencias de las personas, ¿cierto? Vemos entonces otro de los pilares del TPM y que contribuye enormemente a lo que es la confiabilidad operacional, es este pilar del desarrollo de competencias, la capacitación, el desarrollo de habilidades, tiene que ver y está muy relacionado, ¿cierto?, con lo que es la confiabilidad operacional y por lo tanto es la base también de lo que es la integridad operacional. Y el más conocido de todos, ¿cierto?, y que creo que ninguno podría a estas alturas discutirme, la importancia que tienen los factores del HSEC.
que es 8 de los pilares que tiene el TPM. ¿Mm? Entonces, ahí completamos los 8 pilares y ya tenemos clase el próximo viernes, ¿Mm? Así que ahí ya vamos a finalizar con el TPM para ingresar ya en la parte final a lo que es todo lo relacionado con la confiabilidad. Nos estamos viendo el próximo viernes. Les subo hoy día, yo creo que durante la mañana, antes de las 12, les estoy subiendo las notas del primer certamen. Que estén muy bien. Si hay alguna pregunta. Nos vemos, cuídense. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao. Buena semana. Chao, profe. Adiós.